ser Pero súper a lo que voy a decir, organizado. yo no quiero pasar papelito, quiero preferentemente de cada quien es Autocensura. autorregulación, Eso. más positivamente. Ah, mira, aquí está. Sí, yo también. Ya. Muy bien. Sí, cómo no. Te servimos acá ahorita. Ay, gracias. ¿Qué tal inglés si queremos Como tú digas. ¿Ya están transmitiendo? Porque no sé si ya tienen. Ahorita te digo si están transmitiendo. Que ellos iban. No sé si ya están. ¿Te Ahorita dijeron te- algo de la transmisión? Ahorita te voy a decir porque yo me bajé el link. Ah, En teoría, sí debe de ser. a ver. 2001. Me encantó. y pido una conferencia? Ya. Estaba yo haciendo Sí, ya está la estamos. transmisión. Ya está, está haciendo un trabajo de doctorado, ¿ok? Sí. Digo, pido una Sí, ahí estoy. Ah, tuviste una temporada. Breve. Luego platicamos. Ok, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes por haber venido a esta reunión donde vamos a platicar un poco, le pusimos un título muy genérico, ¿sí? Es platicar un poco acerca del contexto nacional e internacional alrededor de la llegada del presidente Trump a los Estados Unidos, ¿sí? En términos generales, Trump llegó y lo primero que comenzó a decir fue: voy a tener nuevos territorios. Y las primeras cosas que dijo fue Canadá, Estado 51. Después habló de Groenlandia. Sí. Después habló de Gaza. Después habló del Golfo de México. Le cambió el nombre. Y Trump no es un jugador, no es una persona que tira un dardo así uno más por gusto. Tira dardos, abre flancos. Luego de eso comenzó a patear todos los tableros habidos y por haber. Y las tarifas vienen y las tarifas van. ¿Es errático o hay algo más detrás? ¿Cuál es la consecuencia política del discurso que tiene Trump en los Estados Unidos, tirando abajo, saliéndose de la OMS, saliéndose quizás, puede ser, de Naciones Unidas, saliéndose quizás de financiar al Banco Mundial? ¿Cuáles son las consecuencias a nivel internacional y cómo eso también repercute en México políticamente y cómo eso repercute en México en términos de negocios y de actividad empresarial en general? ¿Sí? Esa es un poco la idea de este conversatorio. Para esto tenemos somos 4 personas de departamentos distintos que vamos a ir tocando temas distintos sobre toda esta dimensión, ¿sí? En primer lugar, tengo a mi derecha a Enrique Gutiérrez, que es profesor académico del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales. Más allá a la derecha tengo a Aribel Contreras, que es del Departamento de Estudios Empresariales. A mi izquierda tengo a Abelardo Rodríguez, del Departamento de Estudios Internacionales. Y finalmente yo soy Pablo Kotler, del Departamento de Economía. Lo que vamos a hacer es, vamos a hacer 2 rondas. Cada ronda cada persona va a tener 10 minutos para hablar.
En la segunda ronda vamos a repetir lo mismo. Quizás sería interesante si en la segunda ronda no solamente reforzamos ideas, sino también un poco interactuamos con lo que dijo la otra persona. Y pasados esos 80 minutos, nos quedan 40 minutos más para preguntas de todos ustedes, ¿sí? Que esperamos que sean breves, cortas, para que todo el mundo pueda hacerlo, ¿sí? Entonces, sin más, dejo la palabra a Enrique para que nos dé sus primeras impresiones. Gracias, muy amables. Primero que nada, bueno, un agradecimiento especial para Pablo Kotler, del Departamento de Economía, que nos cruzamos ahí en un pasillo y me comentó esta idea. Me pareció fenomenal no dejar pasar esta coyuntura y por supuesto me pareció magnífico impulsar esta iniciativa y participar. Pablo, de verdad, muchas gracias por impulsar esta iniciativa y por invitarnos. Siempre un gusto estar y compartir con los colegas, con la doctora Aribel Contreras y con el doctor Abelardo Rodríguez, que generosamente además aceptaron participar y venir a la mesa. Los agradecimientos, por supuesto, a Comunicación Institucional, a los departamentos y, bueno, pues a ustedes que están presentes en esta sala, en la Fernando Bustos, y a las personas que nos acompañan en línea. Siempre de verdad es estimulante debatir en espacios académicos con colegas a los que estimo, quiero y además respeto muchísimo, pero con los que no necesariamente, ya lo verán, vamos a coincidir en temas de política, incluso ideológicamente, y seguramente, bueno, será un intercambio de ideas muy enriquecedor para toda la comunidad académica y para las personas que nos puedan ver en las redes sociales. Fíjense, creo que traigo como algunos ejes de discusión. El primero de ellos es como un marco de referencia en donde yo diría que más allá de las primeras planas que le encantan al señor Donald Trump y del comportamiento particular, diría yo, folclórico, muy especial de este personaje, el presidente y el representante del gobierno de Estados Unidos, sí creo, y lo estaba fraseando un poco Pablo, pero sí creo que vamos a ser testigos de un ajuste muy importante en el espacio internacional, en el espacio regional y en los ámbitos, digamos, económico, político, me refiero a las en el ámbito político internacional, pero también en las arenas nacionales. La historia nos da muchas sorpresas, creo yo. Fíjense, nunca pensé ser testigo de que un gobierno de Estados Unidos, republicano, se declarara abiertamente en contra del libre mercado, del propio Tratado de Libre Comercio en América del Norte, y como un defensor de aranceles o impuestos para el 2025. Si esto me lo hubieran dicho cuando yo era estudiante de ciencia política, les hubiera planteado que eso era una locura en realidad. Siempre lo compartí en el espacio de lo privado, incluso en algunos ámbitos académicos, que desde mi perspectiva Estados Unidos siempre se movía en este doble discurso desde finales de los años 70, el principio de los años 80, en este discurso entre liberalismo económico. No me voy a meter en Honduras porque aquí tenemos muy buenos economistas, si es neoliberalismo o no, del liberalismo económico, la reducción del Estado y del otro lado un neoconservadurismo en el espacio de lo político, es decir, siempre en el espacio discursivo había que ir al espacio de libre mercado, pero en el espacio de lo político siempre había este resabio neoconservador. Y creo que hoy más que nunca, lo decía Pablo, este análisis parece más vigente y cobra sentido cuando incluso en el marco del Tratado de Libre Comercio se sancionaba, por ejemplo, a los aguacates mexicanos, al atún, a las escobas, con argumentos que van desde la devastación ambiental y el cuidado de los delfines, viniendo de un país que se sale de los protocolos de cuidado del medio ambiente y del calentamiento global, suena interesante, y no es que obviamente apoye yo ni la muerte de delfines ni el devastamiento de bosques, sino que viniendo de un país justo que ahora está afuera del Acuerdo de París, pues parece un argumento bastante interesante. Sumado al anterior, me parece justo que el gobierno de Estados Unidos se presenta entonces en el espacio internacional como un gobierno abiertamente, y lo anoté muy puntualmente, neoproteccionista en el marco de sus propias fronteras, pero con claros intereses, y lo decía Pablo, de expandirse como en los buenos tiempos de lo que en algún momento histórico se llamó imperialismo, para recuperar no nada más lo que tú decías,
también por ahí está el Canal de Panamá, que es una cosa ahí que planteaban, anexar, además del Canal de Panamá, recuperar o tomar Groenlandia, ya sea, porque además así lo ha dicho, lo podemos comprar o lo podemos anexar por la fuerza, no importa, ustedes decidan, anexar Canadá o como una estrategia discursiva precisamente plantear lo que está ocurriendo como un contexto digno de algo que parecía que se había extinguido y que había quedado completamente superado. Pero sumado a ello, también observamos otra paradoja en la que colegas de la izquierda mexicana, bien conocidos, son ahora defensores de que se mantenga el libre comercio en la región de Norteamérica y el fortalecimiento del comercio internacional. Bueno, ya estamos en un mundo que no entendemos en lo más mínimo. En ese sentido, me parece que seremos testigos del fin de verdad de una época. Ya no sé si decir de un modelo, porque a lo mejor Pablo se va a enojar conmigo porque esto de los modelos económicos a lo mejor me va a criticar. No sé si de un modelo, pero sí del fin de una época y de una forma de organización política y económica que planea la consolidación de verdad de un nuevo orden internacional, nuevas reglas del juego, un acomodo en el espacio geopolítico internacional e incluso un nuevo momento histórico que traerá ajustes no vistos y que requerirán mucha paciencia desde las ciencias sociales y mucha imaginación para entender ese nuevo arreglo. Me parece que justo seremos testigos de un nuevo episodio en la historia en la que liberales o incluso libertarios o anarquistas de derecha, fíjense lo paradójico, esos libertarios que pretenden la desaparición del Estado están utilizando al propio Estado para vender criptomonedas y de paso estafar a miles de personas a nivel internacional, o en donde un presidente emplea en su gabinete a grandes empresarios de diferentes sectores y desde la misma Casa Blanca se aprovecha el espacio para vender autos y tecnología norteamericana sobre sus competidores chinos, por ejemplo, y de ese modo inclinar un poco nada más la balanza del libre mercado. Suena paradójico, ¿no? De hecho, justamente ese modo, de este modo podemos ver que esta incorporación de aranceles, por ejemplo, que es la última coyuntura que pudimos ver, de aranceles unilaterales del 25%, pues de alguna manera, con esto que enfrenta México y Canadá, supone de alguna manera un proceso bastante complejo en el que el argumento principal incluso no es económico, sino se utiliza este mecanismo como un mecanismo, y lo decía Pablo, me parece muy bien, con estos dardos muy puntuales que pone el presidente Trump. Yo diferiría de esta idea de que es un presidente solo enloquecido, sí es una figura muy folclórica, pero me parece que hay una intencionalidad política. Podemos no compartirla, pero me parece que hay ahí. Porque justo lo que hace en términos de imponer estos aranceles en sus primeros discursos es plantear que tiene que ver con el tráfico de migrantes, el tráfico de fentanilo y por supuesto el tema de la violencia en la región. Es decir, nada que ver con el tema propiamente económico y de libre comercio, sino otros elementos. Se me está acabando el tiempo de esta primera intervención, pero justo en esta primera parte yo lo que quería hacer era como empezar a centrar estos elementos y sí empezar a plantear que me parece que vamos a ser testigos de un ajuste en el espacio global. Más allá de una actitud arrebatada, lo que haré en mi siguiente intervención con las participaciones de la colega y los colegas será profundizar en tres ejes que yo sugiero para este análisis, pasando precisamente por el eje de México, por el eje de Estados Unidos y por el eje de Canadá, con las implicaciones que este primer saque que planteo suponen o sugieren de este nuevo arreglo y de este nuevo horizonte que parece que nos tocará ver en este momento. Muchísimas gracias, Pablo. Muy buenas tardes, mi nombre es Aribel Contreras y me da muchísimo gusto saludar a estudiantes de tantas carreras y por supuesto un privilegio compartir estas miradas con tres colegas a quienes tanto admiro y por supuesto agradecida de esta gentil invitación, agradecida que también está aquí el director del Departamento de Economía, el director Irving Rosales, el doctor Luis González, del director también del Departamento de Estudios Internacionales. Y bueno, la verdad es de que coincido
90% con mi querido Enrique en todas las atinadísimas puntualizaciones que ha hecho junto con las previas que ha compartido Pablo. Me parece que hoy en día tenemos que estar visualizando varios términos que estaré comentándoles, y a veces hablo un poco en metáfora, entonces ahí me van cachando. Estamos hoy en día viviendo, sin duda, al menos yo así lo he bautizado, como un nuevo desorden mundial. Desorden porque todo es caótico, porque el mundo está al revés, porque China, que era el país cerrado, se ha abierto, porque Estados Unidos, que es el que creó las Naciones Unidas, impulsó la creación del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, empujó en 1947 la creación del GATT para poder liberalizar los aranceles entre los países después de ya este proceso de reconstrucción posguerra que inicia una etapa de la Guerra Fría. Pues hoy resulta que este presidente, en este segundo mandato, es decir, Trump 2.0, pues impone aranceles. O sea, pareciera que estamos regresando al pasado. Y yo les diría, hay 4 T's que desde mi perspectiva son las más grandes amenazas en este año 2025. ¿Alguien adivina cuál pudiera ser la primera T? Refiriéndome a palabras que empiezan con la T, pero en inglés. Trade, tariffs. Es que taxes se pudiera utilizar como sinónimo. Threats, de amenazas, y Trump. Eso, muy bien, felicidades. Estas 4 amenazas se están conjuntando. Entonces, esto es una verdadera carga explosiva cuando hablamos y nos referimos a que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, tiene el gasto militar más sólido comparado con cualquier otro país, país hegemónico. Y cuando vemos a este personaje tan histriónico, tan particular, que al final del camino, esto no debe de sorprendernos lo que estamos viviendo. Él lo anunció siendo candidato en esta segunda vuelta. Él amagó con aranceles, habló del tema migratorio, el fentanilo, etcétera. ¿Por qué nos sorprende de este lado de la frontera? ¿Cómo es posible? Y yo creo que aquí es donde vamos a discrepar bastante, aquí mi querido Enrique y yo. ¿Cómo es que estamos ahora viendo medios de comunicación, inclusive internacionales, aplaudiendo a la inquilina de Palacio Nacional? ¡Wow! Logró batear un mes los aranceles. ¡Wow! ¡Qué superestrategia al cabeza fría! Perdón, hace 3 meses y medio, o sea, antes de que entrara Donald Trump, había entrado esta administración federal. ¿Qué se hizo en este periodo de tiempo antes de que llegara Trump otra vez a la oficina oval? ¿Qué puentes se tejieron? ¿Qué interlocutores se construyeron? ¿Acaso ha habido cambio de embajador de México en Washington? Nada de eso ha sucedido. Por eso es que yo he sido una ferviente crítica en medios de comunicación de que no podemos estar aplaudiendo el hecho de que, ¡ay, qué bueno! No nos pusieron los aranceles ahorita, hasta el próximo mes. No, tenemos que aplaudir el momento en el que esto no represente una amenaza para Estados Unidos, y cuando hablo de esto me refiero a la amenaza de imposición de aranceles por un tema que no es un tema comercial. Es decir, México no está haciendo dumping, que ustedes que estudian economía saben perfectamente y mejor que yo, que es vender por debajo del precio del mercado interno. El gobierno mexicano no está dando subsidios a las empresas mexicanas que hacen negocios en Estados Unidos, no hay una discriminación de precios, no es un tema comercial. De ahí la relevancia de que retomo una palabra que atinadamente Enrique mencionaba anteriormente, que es una medida neoproteccionista. Estos neos, que ahora vamos a estar escuchando mucho, la medida neoproteccionista es cuando utilizas al arancel como un arma de negociación, pero para temas políticos, algo que nada tiene que ver con el comercio. Entonces, estamos con un personaje
neonacionalista, Trump, que construye estas narrativas en favor de su base electoral, de envolverse en la bandera de Estados Unidos y de decir el Make America Great Again. Este proyecto MAGA tiene no solamente una filosofía e ideología política, tiene muchos de estos matices comerciales. Y entonces, cuando entendemos muy bien que es un neonacionalista, que impone medidas neoproteccionistas. Aquí voy a retomar una palabra que le leí hace un mes a Abelardo, cuando él publicaba y hablaba de esta visión neoimperialista, que seguramente más adelante Abelardo nos estará platicando. Donald Trump tiene una visión donde cuando él habla, y no sé si se acuerdan, cuando toma la oficina, da el discurso en el Congreso, aquel 20 de enero, y dice, la era dorada de Estados Unidos. Tenemos que hacer a Estados Unidos otra vez lo que era, que de repente, abro un paréntesis, me recuerda tanto a Vladimir Putin en esta visión y esta perspectiva de expandir los tentáculos rusos para regresar a lo que fue el Imperio Ruso, cierro paréntesis. Y entonces, cuando retomamos estos elementos de Groenlandia, Canadá, Canal de Panamá, etcétera, yo digo, claro, pero además Donald Trump está tomando estrategias neocolonialistas. Hablo específicamente del caso de Ucrania, donde todo cae en la parte mercantil. Ucrania, la guerra es un negocio, es la economía de la guerra para muchas empresas, pero ahora vemos cómo llegar a la paz también es un gran negocio, porque Ucrania, que tiene minerales críticos, tierras raras, pues ¿por qué no hacer el negocio del año 2025 para Donald Trump, que además le estaría abonando al Premio Nobel de la Paz, y de esa manera Ucrania se engancha en un laberinto sin salida, donde o sigue con el agresor vecino en la guerra, o para llegar a la paz tiene en este proceso al neocolonizador, donde Ucrania tendrá que ceder el 50% de la administración de estos recursos para que tenga garantías de seguridad. Entonces, regresando al punto de los aranceles, me parece de verdad una cosa muy interesante que pudiéramos hablar de una nueva guerra comercial, pudiéramos hablar de la diplomacia de los aranceles, que más bien yo diría la antidiplomacia, totalmente más pura vista en este contexto, pero sin duda, para ir enfocándome al tema de las empresas, pues hoy vemos cómo microempresarios, pero también empresarios grandes en Canadá, en México, están sumamente preocupados porque cómo es posible que el TEMEC, que es este paraguas jurídico que permite entrar a este mercado de América del Norte cero aranceles, pues resulta que tenemos aranceles. Donald Trump ha amenazado, y yo pongo en 3 cajones diferentes la amenaza arancelaria. La primera, a Canadá y a México, presionando el arancel por un tema migratorio y el fentanilo, que nada tiene que ver con el comercio. Siguiente cajón, aranceles a materias primas al resto del mundo. Ayer impusieron al acero, al aluminio, en abril puede ser que impongan aranceles al cobre, y puede ser que para mayo, y anótenlo para que se acuerden que se los dije yo, puede ser que sea la madera. Estas materias primas son clave y cruciales para ciertos sectores e industrias de Estados Unidos. Entonces, estamos visualizando en este segundo cajón que todo el mundo se ve afectado, sí, pero resulta que los principales proveedores del acero, del aluminio, es Canadá, en primer lugar, México el tercero en ser proveedor de acero y el noveno en ser proveedor de aluminio. Entonces, estamos en la misma canasta que el resto del mundo, como si el TEMEC no existiera, y además el proceso de revisión del TEMEC, que se tendría que echar a andar una vez que ya tengamos la claridad después de la crisis política de Canadá, pues resulta que esto ya es la antesala.
Y el tercer cajón de aranceles es cuando Donald Trump habla de los aranceles espejo. A ver, tú, India, me cobras 2% para mis motocicletas. Perdón, me cobras a mí el 100%, pero cuando yo te compro a ti una motocicleta parecida, solo te cobro el 6% de arancel. Ah, pues entonces los aranceles espejo es, yo te subo hasta el tope de lo que tú le cobras a mis productos. Entonces estamos visualizando que sí, ya sabemos que la tarifa, la palabra favorita de Trump es exacto. Entonces, claro que lo impone, claro que le encanta la palabra favorita y yo creo que ahí lo tiene escrito en todos lados en su escritorio, pero al final del camino hay que visualizar cómo es que realmente de manera bilateral cada país tiene que llegar a acuerdos. Es muy difícil hacer un frente común. La Unión Europea busca hacer este frente como bloque. Canadá se ha ido por otro camino, por la confrontación, por la imposición, y ayer veíamos al gobernador antier, Doug Ford, el gobernador de Ontario, que le contestaba a Donald Trump, me pones aranceles a mis productos, perfecto, yo le voy a poner aranceles a la energía que yo exporto y te afecto a los principales estados de la Unión Americana del Norte. Entonces, fíjense cómo todo está interconectado, empresas, gobiernos locales, estatales, gobierno federal, sociedad civil, así es como está moviendo el tablero Donald Trump. Entonces, concluyendo, Donald Trump ha llegado para mover por completo el tablero del comercio global, donde el impacto a nivel geoeconómico es mucho más profundo y de un largo alcance, y que no nada más debemos de ver ahorita con bajo lupa el corto alcance, sino hay que visualizar qué impacto se estará teniendo al interior de Estados Unidos, la región de América del Norte y a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias. ¿Y se escucha? Sí. En primer lugar, quiero agradecer a mi colega Pablo Kotler por esta convocatoria. Muchas gracias, Pablo. Y saludo a los directores del Departamento de Economía, Luis Rosales, a mi director, el doctor Luis González, a todos mis colegas aquí, estudiantes y a quienes nos siguen por streaming. Me gustaría plantear una serie de ideas. Como sabemos, todavía no vamos en los primeros 2 años de la administración Trump y estamos en un momento de inflexión histórica y en el sistema internacional. A mí me gustaría sobre todo hacer énfasis a esas variables en este planteamiento de un nuevo desorden mundial, que creo que es muy interesante identificar cómo hace 30 años estábamos justo ingresando a no solamente el Tratado de Libre Comercio, sino a lo que plantea en la región de Norteamérica a un proceso de integración norteamericana, mexicana, estadounidense, canadiense. Estados Unidos venía saliendo de la confrontación bipolar con la Unión Soviética y se prefiguraba hace 30 años como la hiperpotencia del sistema internacional, y actualmente está en descenso, en declive, y creo yo que parte de esto que estamos viendo son de alguna manera las patadas de ahogado de la superpotencia que se encuentra agobiada por el avance de China y esta alianza geoestratégica que tienen además con Rusia. Por un lado en el plano global y en el plano doméstico, con una incapacidad para ir articulando una bonanza en la cual se habían conformado con un liderazgo, por lo menos durante la Guerra Fría y gran parte de la Guerra Fría, que se pierde después del 11 de septiembre, los ataques terroristas en Estados Unidos. Creo yo que en esta perspectiva, el regreso de Trump al poder, que habría que considerar muy distinto de la primera fase que gana el voto popular,
que no había logrado obtener en su primera administración. Tiene el voto electoral, hay una mayoría además en la Cámara de Representantes y en el Senado de Estados Unidos y una mayoría de representantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual está planteando un nivel de poder que se está replanteando, que se está cuestionando, pero que tiene ahí las cifras que establecen un liderazgo del comandante en jefe como pocas veces se había visto en la historia de los Estados Unidos. En el 2017, en su estrategia de seguridad nacional aparece el concepto de gran superpotencia, que Estados Unidos tenía que regresar a la época de las grandes potencias y es parte de mi investigación. Como sabemos, lo que podemos plantear de manera rapidísima, esto está estableciendo que Estados Unidos quiere ponerse nuevamente en la cúspide del futuro del mundo y de la dirección de la política mundial. Sabemos que hay en noviembre, con los números 6 de noviembre, aquí está la profesora Geisler, estábamos presentando un libro que sacamos aquí en la Ibero, en Estados Unidos, y digamos que era un momento, noviembre. Pero el 7 de enero, en su discurso de Mar-a-Lago, todavía no viene la toma de posesión, que es el 20 de enero, ya ahí viene el anuncio de este regreso imperial y de la reactivación también de la política de las grandes potencias. Entonces, de alguna manera hay una continuación con una novedad, que es incorporar la política imperial con todas sus letras en ya la toma de posesión que se ratifica a partir del 20 de enero, que le da las condiciones, las credenciales constitucionales para establecerse como el comandante en jefe. De ahí se da una ruptura con los estamentos democráticos que van a la fundación constitucional de los Estados Unidos, con la más perfecta unión de 1789, donde Estados Unidos plantea división de poderes y el tema del excepcionalismo democrático, incluyendo el respeto a las minorías y los derechos humanos con la Bill of Rights. Hay una ruptura ya claramente con esto, y un trastocamiento con el orden constitucional y una redefinición ahí con los profesionales de la administración pública, del servicio público al interior de todas las áreas dentro de Estados Unidos, pasando por el servicio exterior, por las agencias de cooperación internacional, el USD, y hasta tocando los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas. Y esto hay una diferencia aquí con la administración pasada, porque sí había logrado articular su gabinete con actores profesionales dentro del establishment de los Estados Unidos, y ahora esto hay un recambio, sobre todo con los actores más leales a la ideología y a su proyecto político, más que a sus credenciales probadas de experiencia en la administración pública o en el servicio exterior. Y esto se puede ver que además hay un recambio en el gabinete en su conjunto y está alineado con los dos poderes de la Unión. Hay un alineamiento ahí. Esto nos lleva a que la combinación de la política de las grandes potencias con el impulso imperialista, en su discurso del 20 de enero de este año, además, cita a McKinley, el presidente McKinley, que es un expresidente en la historia de Estados Unidos del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que él además tenía la tipología neomercantilista y nacionalista estadounidense, lo cita como un ejemplo de lo que venía, o de lo que viene y lo que se encuentra en curso. Entonces, esa combinación
habría que además situarla entre 1776 y 1898, donde claramente, incluso desde la Declaración de Independencia, entre 1776 y 1898 lo hace sobre todo Jefferson, una serie de documentos sobre la planeación de la independencia de Estados Unidos, que es obtener en algún momento Canadá británica y la Florida española. Luego esto lo ratifica en 1801 ya como presidente y el Imperio de la Libertad. Ahí habla de que en algún momento, tarde o temprano, Cuba caería en el backyard de Estados Unidos, cosa que sucede después de la guerra con los españoles en 1898. Digamos que ese discurso y práctica que pasa por las anexiones, extensión territorial, adquisición de territorio y la incorporación de una zona de influencia vía la doctrina Monroe, que se establece desde 1823, está de vuelta claramente con todas sus letras. Lo que sabemos es que tanto finales del siglo XIX, en el marco de la política mundial, como Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, en la discusión de la historia mundial, el imperialismo es una de las causas que nos llevaron al conflicto de dos guerras mundiales. Esto lo que ha dejado estrujado al planeta en su conjunto es que tanto Putin, vía Georgia, vía Crimea, vía Ucrania, por supuesto, pero también George W. Bush, vía Irak, 2003, se reactivó el proceso de toma de decisiones con una actitud imperial. De alguna manera hay una convergencia en el fondo, no voy a explayar mucho en ello, pero en el fondo tanto los rusos como los estadounidenses tienen beta imperial, que los dos son grandes admiradores del Imperio Romano. No así, no en vano, Rusia se plantea como la tercera Roma, y los estadounidenses plantean también que ellos son una especie de, sobre todo en la construcción de Washington, alimentando estas ideas romanas que vemos que están de vuelta. Entonces, comentaba yo lo que pasa rápidamente en 80 años. El gran consenso que se da es que se debería de enterrar el imperialismo, que eso había gestado y construido los grandes acuerdos del mundo, se tenía que generar y construir un nuevo orden mundial, liderado en gran medida por Estados Unidos, Occidente. Hubo un acuerdo, un consenso por parte de los soviéticos, y ese acuerdo nos está diciendo Donald Trump que le estorba, básicamente, que ya no está cómodo con ello, y en realidad los rusos y los chinos han venido trabajando por ese nuevo orden mundial por lo menos en los últimos 20 años. El último documento muy interesante que sale es 4 de febrero del 2022, esta alianza entre la Federación Rusa y la República Popular China, donde hablan de la reconfiguración de un nuevo orden mundial que se está planteando. Yo lo veo, voy dos minutitos, yo lo veo con en este momento 3 centros gravitacionales del poder. En su discurso plantea Trump de inauguración, pero también el del 7 de enero de este año, que Estados Unidos, y particularmente su campaña, tienen sentido en el eje de que Trump llegó al poder por la frontera, por el tema de poner el control fronterizo, renegociar el papel de México en el proceso de integración norteamericano, el tema de la migración y por supuesto el tema del crimen organizado transnacional. Pero sabemos que además esto forma parte de un esquema en realidad global, es romper con Norteamérica, romper con la Unión Europea, romper con el TNE y romper con el proceso de integración de la Unión Europea, junto con la alianza militar vía el Comando de Defensa Aeroespacial norteamericano que surge en 1958
entre Estados Unidos y Canadá también se trastoca, como se trastoca la alianza del Tratado del Atlántico Norte de 1948. Se está quebrando prácticamente. En el discurso hay varias iniciativas que están planteando ahí, que en la práctica se está erosionando esto, y de alguna manera, con esto concluyo, establece, sin embargo, mi gran prioridad, y también en términos teóricos, sobre todo desde la teoría de gran superpotencia y región, el dilema, plantea Trump, y la teoría se encuentra en mi frontera terrestre. Y es algo que está sucediendo similar con Rusia, con sus 14 fronteras, China con sus 14 fronteras terrestres. Lamentablemente vemos lo que está sucediendo con Ucrania. Y yo creo que ahí hay un desafío existencial y asimétrico para un país como México, para Canadá, que compartimos la frontera terrestre con Estados Unidos, que quiere recuperar ese liderazgo perdido que ha venido extraviando en las últimas décadas. Sí, me dijo. Gracias a todos. Bueno, yo quisiera voy a hablar de 4 cosas y lo voy a dividir en 2 partes. Primero, en términos generales, Trump lo que está haciendo es hacer uso del poder económico. Eso no tiene nada especial. Eso todos los países lo han hecho y los gobiernos americanos son especialistas en eso. La gran diferencia es que está usando el poder económico independientemente de lo que le suceda a sus aliados. En este caso, Europa. En este caso, Canadá. No considero a México. ¿Okay? Básicamente a los que ellos consideran que son sus pares. Eso es una cosa distinta. Lo segundo es, se está reduciendo el gasto público. Uno dice, no, pues está bien, efectivamente hay un gran déficit fiscal, pero se está reduciendo el gasto público sobre todo en áreas sensibles socialmente hablando. Se está reduciendo todo lo que tiene que ver con diversidad sexual, se está reduciendo todo lo que tiene que ver con cuestiones de desigualdad, se está reduciendo el gasto con todo lo que tiene que ver con educación y con seguridad social en general. Para, creo yo, eventualmente poder justificar una reforma fiscal que básicamente beneficie a los sectores más altos del país. En tercer lugar, está habiendo una salida muy importante de organismos internacionales. Trump, como buen emperador, no requiere pares. Él no tiene por qué estar negociando con otros presidentes sobre qué se hace. Y además es un gasto. No es muy importante, pero es un gasto. Entonces ya se salió del OMS, ya se está hablando de que quizás los Estados Unidos es el principal financiador del Fondo Monetario Internacional, está pensando salirse. Esos del Banco Mundial son como los de USAID, que se dedican a puras cosas sociales que a ellos no les gusta mucho. Y una cosa que quiero hablar en mi segunda ronda es que también hay rumores de que se quiere salir del Banco Internacional de Pagos. Paralelo a eso, le está dando mucho impulso al uso de criptomonedas. Entonces, eso me lo resuelvo para después. Y lo último es, Trump es especialista en desinformación. Trump está eliminando a funcionarios de muy alto nivel de todas las oficinas de estadística de los Estados Unidos. Entre las muchas ocurrencias para los economistas, quiere reformular cómo se mide el Producto Interno Bruto. Y alguien ya le dijo, pues, y lo que quiere hacer es quitar el gasto del gobierno. Pero me dice, es una tontería, pues lo reduce, lo eliminas y se acabó. No, él quiere hacer algo más. Él quiere realmente mostrar que tiene nuevas estadísticas, que tiene nuevas formas de medir la economía sin considerar el gasto del gobierno. Y finalmente, y una cosa muy importante, es que él apoya la desregulación de todo lo que es inteligencia artificial. Y lo que vamos a ver después es que ya no es un problema de territorios físicos, la Tierra, es un problema del espacio. ¿Quién controla los satélites? ¿Quién determina quién gana una guerra? ¿Y quién puede manejar la información en el mundo? Esa es mi primera introducción. Ahora, número 1. ¿Qué es lo primero que ha comenzado a hacer Trump en 2 meses? Tarifas vienen, tarifas van. Entonces uno dice, Trump es un loco. Esa es una opción. Segunda opción, no es un loco.
solo que disfruta el poder. Le gusta ver cómo el presidente sufre. ¿Sí? Tercera opción, después se da cuenta del costo de las medidas. Y cuarta opción, que es la que quiero leer un poco, es que más bien lo que pasa es que el gobierno de Trump no es monolítico. Hay dos grandes fuerzas al interior que se pelean entre sí. ¿Sí? Una es, déjenme llamarlo así, como los republicanos conservadores nacionalistas. A grosso modo, eso lo que quieren es realmente volver a Estados Unidos de 1960, donde estaba la industria en todas partes, las empresas estaban en Estados Unidos, había empleos para los blancos y todos eran felices. ¿Sí? ¿Y eso en qué se materializa? Se materializa básicamente, y aparte Estados Unidos se ha reconocido como imperio, que no es como ahora que cualquiera le discute. Y eso se materializa en menores impuestos, se materializa en, obviamente, reducir el gasto público, nada de estas cosas woke, como se dicen, se llama desregular la economía y se llama industrializar al país para generar empleo. Son medidas que están agarradas de una visión de lo que es Estados Unidos como territorio y como gobierno. Tenemos el segundo grupo, que lidera Musk, con otros multibillonarios. Ellos tienen otra visión del mundo. Ellos lo que buscan es, por favor, desregúlenme todo lo que sea inteligencia artificial para que florezcamos en ese nuevo mundo y podemos financiar nuestro viaje a Marte, donde nos vamos a ir los favorecidos, ¿no? Ese impulso de inteligencia artificial no le interesa, no cree en el empleo fabril, cree en el empleo de servicio, en el empleo manufacturero. Ahí es donde hay un pequeño problema. Ese grupo, ahí también están metidos todos aquellos que están impulsando lo que es criptomonedas. Ahí también Trump tiene un pie puesto. Criptomonedas e inteligencia artificial tienen todo un gran problema regulatorio. Todo el mundo los quiere regular, no se sabe cómo regularlos, y si algo está buscando Musk y los allegados a Musk es que no tengan desregulación para que puedan florecer. Lo que no sabemos es el florecimiento, a dónde va y a cuántas personas puede abarcar. Obviamente dentro de este segundo grupo están todos los libertarios que creen ciertamente que el Estado no debe jugar ningún rol. ¿Sí? Entonces tenemos estos dos grupos y yo creo que son agendas distintas, agendas muy distintas que se están peleando. ¿Sí? Musk reduce el gasto y entonces se ven afectados los granjeros, los agricultores del centro de Estados Unidos, y eso atenta contra otro sector de la alianza ¿cómo se llama?, de Trump. Entonces se va moviendo en ese sentido. Entonces, para resumir esta primera parte, y lo último que sí diría también es, para resumir esta parte tenemos como grandes movimientos. Trump, por un lado, utiliza la tarifa como una forma de industrializar el país. ¿Sí? Económicamente, teóricamente, sabemos que eso no va a funcionar. Es decir, ¿por qué? Porque los costos de poner las tarifas para los Estados Unidos puede ser muy alta, ¿sí? Y no va a ser competitivo simplemente porque los costos operativos en Estados Unidos son mucho más altos que en otros países. Número uno. Número dos, vean también la visión que tiene Trump. Trump piensa en países. ¿Sí? Los déficits que tenemos, las empresas que quiere que muevan, no es en Estados Unidos, no son las empresas de Estados Unidos, son empresas privadas. Y esas empresas privadas solo se van a mover si creen que les conviene. Y si a mí me están poniendo tarifas y sacando tarifas, lo mejor que puedo hacer es no moverme porque no sé dónde me conviene estar. Entonces Trump tendría que dejar las tarifas permanentemente el 25%, si no más, para ver si en el mediano plazo, en 3 años, comienzan las empresas a regresar. Entonces, yo como veo las tarifas es, como él dijo desde el principio, esto es lo primero que van a comenzar a ver. Estas tarifas es todo lo que nos está moviendo la avispero ahorita,
por lo menos para nuestro caso, son las tarifas que van y vienen. Eso no va a durar más de 4 o 5 meses, no tiene el suficiente oxígeno para aguantar eso. Se va a comenzar a mover otras cosas, ¿sí? Y creo yo que ese es lo que deberíamos estar comenzando a ver, y por eso en mi segunda intervención me voy a centrar en cosas financieras. Cómo Trump nos puede afectar al mundo en que vivimos una vez que comenzamos a pensar en tarjetas de crédito. Cómo Trump puede comenzar a mover el tablero financiero del mundo. Básicamente con el hecho de estar comenzando a pensar en comprar criptos, que por cierto, eso también es curioso, porque este es de los pocos presidentes que explícitamente dice que usa el poder para enriquecerse él. Él creó una moneda cripto, y él se está enriqueciendo con eso. Eso es bien curioso en Estados Unidos. Y para hablar luego de qué pudiera pasar con el sistema financiero. Gracias. Seguimos la segunda ronda. Venga. Muy bien, pues entonces empecemos con la segunda ronda. Yo en mi primera intervención justo planteé como un panorama general, y ahora me meto a los ejes que sugiero en términos ya del análisis México, Estados Unidos y Canadá. Extrañamente, bueno, todavía vamos coincidiendo, creo, los cuatro, y creo que ahí hay algunos elementos de neoimperialismo, neoproteccionismo, neoconservadurismo, que en efecto están configurando un nuevo contexto. Fíjense, recupero un párrafo de una entrevista a Steven Levitsky, profesor de Harvard, famoso por libros de cómo mueren las democracias, y justo lo que dice Levitsky es que en este momento se observan crecientes similitudes entre el presidente estadounidense Donald Trump y lo que ocurrió en líderes latinoamericanos de derecha o de izquierda con tendencias autoritarias. Más aún, dice que este momento, es una entrevista que le hicieron hace un par de días, es el mayor asalto a las instituciones democráticas en Estados Unidos y en la historia moderna. Y justo que Estados Unidos tendría que tomar como referencia la lección de lo que pasó en algunos países recientemente en América Latina. Y lo sumo justo con esto que estaban mencionando los colegas, y aquí a lo mejor ya vamos a empezar ahora sí pónganse atentos, porque ahora sí ya viene la pelea. Ahora sí ya viene la pelea. Bueno, 6 de cada 10 norteamericanos desaprueban las medidas económicas. Es decir, hay una base que pareciera ser, en un primer momento, que Trump, después del desaguisado con Zelensky, tratan de recuperar un poco en las mediciones de popularidad que se le vienen abajo, tratan de fortalecer precisamente la narrativa del propio proceso electoral, de esta protección interna, de combatir las organizaciones criminales, que ahora recordemos son terroristas, y que plantean un escenario muy interesante en el caso de Estados Unidos. Recordemos que yo lo hago desde la ciencia política, que plantea, por supuesto, para el 2025 algunos procesos electorales en algunos estados que son importantes, pero en el 2026, obviamente la revisión del TEMEC, por un lado, y del otro lado la renovación de 33 senadores y 435 asientos en la Cámara de Diputados, más 36 estados, DC y 3 territorios. Es decir, viene un proceso fundamental en Estados Unidos. Me parece que ahí se inscribe, yo no sé si de manera tan racional o no, pero ahí se explica un poco la estrategia. Yo diría, desde mi muy particular punto de vista, por supuesto, ni el presidente Trump ni sus asesores nos lo han preguntado, pero me diría que bastante deficiente, con un pobre análisis de la realidad, en donde el presidente Trump no solo plantea precisamente estas tensiones en este momento incluso innecesarias, sino políticamente inadecuadas, y que de alguna manera le están planteando un desastre en el espacio político, pero también varias repercusiones en el espacio económico y contraproducente incluso para los propios intereses de inversionistas en Estados Unidos, que también ya le empieza a generar presiones muy importantes en el espacio de lo económico con los propios sectores empresariales. Ese sería como el eje Estados Unidos, además de lo que han mencionado y lo que ha señalado Pablo, Abelardo, por supuesto, todos los que estamos aquí en esta mesa, Ari, por supuesto, creo que se suma este elemento. En el caso de Canadá, y aquí vamos a tener justo también esta parte que cruza el tema político,
No sé si ustedes vieron las reacciones de Trudeau, que subió una foto con Zelensky, subió un video hipernacionalista, que se vincula también con el hecho en donde, bueno, Trudeau y su Partido Liberal estaban prácticamente en la lona en términos político-electorales. Es decir, es un salvavidas el que les tira a Donald Trump para poderse subir a la discusión, recuperar la identidad del Partido Liberal en Canadá y levantar la mano y decir, aquí estamos y vamos a recuperar ese espacio político que ya tenían perdido o lo tenían por lo menos bastante alejado. Suben un video hipernacionalista que me llamó mucho la atención, y el discurso del propio Trudeau, pero que se vincula fundamentalmente con esa lógica político-electoral en donde creo que evidentemente el posicionamiento radicalizado de Canadá se explica en gran medida precisamente porque es una de las últimas fichas o de las últimas cartas que le queda, por lo menos en esta coyuntura, justo en términos político-electorales. Y en el caso mexicano, Ari, donde nos vamos a pelear mucho, me parece que no, me parece que al contrario, yo creo, y lo digo incluso por las propias declaraciones que ha hecho la Presidenta de la República, que a ella le sorprende el tema de los aranceles, no por los aranceles en sí, sino porque había un grupo reunido de alto nivel en Washington donde habían llegado a acuerdos, de hecho por ella a lo mejor no se está mintiendo, pero bueno, eso sí yo ya no lo sé, en donde habían llegado a acuerdos muy concretos y frente a ese proceso de pronto sale el presidente Trump anunciando nuevamente los aranceles y desconociendo los propios acuerdos, un poco a lo mejor en esta lógica que decía Pablo de los diferentes equipos que hay ahí adentro del propio gabinete y de los grupos en Estados Unidos, pero que evidentemente sorprende no nada más a México y Estados Unidos. Ahora, me parece que justo respondiendo a la o viendo la diferencia de respuestas entre Canadá y México, que es mucho más compleja, pero me parece que si en el caso de Canadá el primer ministro tuviera arriba del 80% de aprobación, unas elecciones intermedias que son en 3 años, una mayoría en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, mayoría con gobernadores, me parece que la respuesta es mucho más mesurada, en términos mucho menos agresiva, en términos de plantear qué es lo que viene en el futuro cercano. Sobre todo porque en efecto logra irse al 2 de abril, pero en el entendido, o por lo menos así han sido las declaraciones, de que no habrá ahora estos aranceles para otros productos, sino solo aquellos que estén fuera del Tratado de Libre Comercio y que se aplicarán los aranceles recíprocos. Habrá que ver si no, porque es como el Big Brother, ¿no? Las reglas cambian y no sabemos si lo va a modificar en algún momento. Pero me parece que eso es lo que explica de alguna forma esa respuesta mucho más moderada, mucho más mesurada, y yo te diría que tiene que ver incluso con este evento del domingo donde moviliza una gran cantidad de personas para mostrar un músculo político interno y también externo, es decir, para mostrar que hay una base electoral, que hay una base de apoyo. Podemos estar de acuerdo o no, esa es otra cosa, pero en términos del análisis me parece que toma ese proceso precisamente para mostrar que hay un gran apoyo, incluso lo dice. La respuesta que me da el presidente Trump no es a mí, sino a mí como representante de todos los mexicanos, lo que eso quiera hacer, ¿no? O como se quiera llamar y demás. Pero me parece que es importante no perder de vista ese elemento, porque eso lo que nos sugiere precisamente es que esa respuesta que plantea el gobierno mexicano tiene que ver con todos esos elementos en donde ganan tiempo por un lado, pero por otro lado plantean esta necesidad de privilegiar siempre el diálogo, ¿no? No es esta respuesta de van aranceles entonces en el mismo sentido, sino de plantear, y todo el tiempo es esta recuperación, o por lo menos en términos discursivos, esta recuperación del diálogo como un punto de referencia. Tan es así, que el propio personaje enloquecido, en su cuenta esta de redes sociales, lo que dice, ¿no? Más palabras menos, es que agradece a la doctora Sheinbaum por su arduo trabajo y cooperación, y entonces ahí es donde uno ya no entiende nada, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿cómo iba la cosa? ¿Cómo estábamos jugando? Y a partir de eso, bueno, pues empiezan a configurar otra vez estos escenarios y estas posibilidades de negociación
que pues está donde nos tienen aquí en una sesión debatiendo y discutiendo cuál es el futuro de lo que viene. Y yo cerraría mi intervención para tener más puntos de intercambio y de negociación. Yo creo que esto que dices, Pablo, es también bien interesante, porque esta parte del análisis, que está vinculada evidentemente por mi proceso de formación con los elementos internos y con el tema de la toma de decisión en el espacio de la política, tendrá que cruzarse, yo creo, en algún momento con esto que tú decías, con el aspecto financiero, que ahora te escucharé con muchísimo detenimiento, porque me parece que es un factor que está jugando cada vez más en la propia toma de decisiones. Esto que tú decías, que me parece fundamental, de los nuevos derroteros que se están planteando incluso para las propias disciplinas y para las discusiones en los procesos de expansión y de colonialismo y de imperialismos. El gran punto de referencia era, sabemos este proceso de las colonias, había colonias portuguesas enfrente de China, está Macao, y había colonias inglesas y colonias, por supuesto, francesas y demás, pero en este momento sí se está planteando un derrotero en donde esas fronteras están planteadas ya por procesos de colonización en otros países. Esto es real. Y seguramente muchas de estas empresas tendrán en mente empezar a poner centros de minas en algún asteroide o en Marte, o extraer algún tipo de material que seguramente a nosotros no nos va a tocar, seguramente a los más jóvenes aquí sí, a nosotros seguramente no nos va a tocar, pero que evidentemente está reconfigurando el cómo se hace política, el cómo participan los empresarios, en cómo llega los empresarios en la política de manera mucho más abierta, en cómo llega un presidente con una sierra eléctrica, ¿no?, para cortar y establecer estos criterios en contra de la gran estructura del Estado, y que plantean justo ahora incluso la polarización de diferentes discursos en el espacio de lo político, en donde, a pesar de que parecía superado este tema de los anarquismos de derecha e izquierda, pues ahora hay una recuperación muy importante en donde los anarquismos de derecha empiezan otra vez a hacerse presentes y empiezan a plantear que el Estado es una cosa que no debe existir, que es innecesaria, que es incluso obesa, ineficiente y que hay que desaparecerla. Yo en lo particular creo que no, creo que el Estado tiene un papel importante que jugar. Ahí ya a lo mejor nos podemos pelear en otros espacios, pero me parece que esos elementos son fundamentales para entender el análisis en el espacio de la coyuntura, sin dejar de ver lo que viene en muchos de los otros temas del espacio financiero, la reconfiguración de la política, la incursión. No sabemos si esto nos orillará a lo mejor a plantearnos una entrada a los BRICS. Ya hubo ahí un guiño bien interesante de los propios BRICS para la participación de México, pero lo que sí, y creo que con esto cierro mi intervención, lo que sí creo, y ahí coincidimos, es precisamente que hay un reacomodo de cosas y que hay que estar muy atentos de estos diferentes niveles de análisis y de las diferentes transformaciones que se van a dar en el sector empresarial, en el sector financiero, en el sector internacional y por supuesto en el arreglo de los procesos políticos. Muchísimas gracias. Siempre un deleite escuchar al doctor Enrique, al doctor Pablo y al doctor Abelardo, porque la verdad es que siempre aprendo y esto complementa mucho mi perspectiva. Antes de continuar, quería decirles que aquí hay sillas, aquellos estudiantes que están con el coxis tallando la alfombra, aquí hay lugares enfrente, acá también hay una, acá hay otras dos, para que no estén sin el respaldo en su espalda. El efecto Trump. Yo les quiero hacer una pregunta y prometo que obviamente cero hard feelings, se vale discernir, pero a mí me gustaría que levantaran la mano aquellas personas que están de acuerdo en las medidas, esta presión, este efecto de Trump respecto a México, porque escucho mucho entre los jóvenes que me dicen, es que si Trump no le hubiera metido esta presión arancelaria a México, México no estaría haciendo lo que debería de ser su chamba normal. ¿Quién está de acuerdo? No quiere decir que esté de acuerdo en todo, pero ¿quién está de acuerdo en algunas cuestiones que Donald Trump ha generado en México? Se vale decir la verdad, ¿eh?
Ok, sin miedo, sin pena. Ok, muchas gracias. ¿Quién está de acuerdo, levante la mano, con la forma y la manera en la que el gobierno de México ha estado manejando, lo pongo entre comillas, esta situación con Trump 2.0? Ya sabía, obvio. Ok, perfecto, muchas gracias. Esto es interesantísimo porque se vale diferir, siempre lo he dicho, y es interesante escuchar las razones, el por qué, porque aquí hay algo muy interesante del efecto Trump. Si están tomando nota allá atrás, si quieren voy más lento. El efecto Trump se genera al interior de Estados Unidos, al interior de México y al mundo. Cuando hablo del efecto Trump me refiero que hay una gran cantidad de mexicanos sumamente simpatizantes con esta ideología de Trump, con esta parte de las medidas neoproteccionistas que ya les platicaba yo en el primer momento, porque es increíble que si Trump no hubiera puesto esta amenaza, no hubiera 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera, no habría estos reportes semanales que se tienen que entregar a Estados Unidos, no habría estos botones accionadores de funcionarios de la Cancillería y de la Secretaría de Economía allá en Washington. Es decir, llegó a movilizar mucho. Que estamos de acuerdo o en desacuerdo es otra cosa. El efecto Trump a nivel global, estamos viendo por un lado la parte política, donde inclusive Elon Musk se convierte en este vicepresidente virtual, al menos así veo. Yo veo mucho más activo y con más poder a Elon Musk que al propio J.D. Vance, en el sentido de influir en las elecciones en Alemania, influir seguramente en las próximas elecciones en Canadá, estas corrientes de derecha y ultraderecha que se han venido generando en Europa y en otros países, como Javier Milei en Argentina, y entonces nos venimos, se me viene mucho a la mente el cómo es que un solo personaje, claro, ¿quién es, no?, viene a mover absolutamente todo. Y en el plano comercial también está moviendo todo. Y entonces pongo ahora la conversación a China. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a China? Gracias. China no es esta versión que se nos ha vendido desde hace años atrás. Quien ha tenido la oportunidad de estar en China, en Shanghái, en Xi'an, nos va cambiando mucho la visión y la perspectiva y entendemos entonces el por qué esta confrontación Estados Unidos y China no únicamente se da en el plano geopolítico, en el plano geoeconómico, sino entendemos que también se da en el plano geotecnológico, geomilitar, y esto nos permite visualizar el por qué claro que China es una profunda amenaza para Washington. Entendemos el por qué todo el equipo que va a estar a cargo del representante comercial de Estados Unidos, del Departamento de Comercio de Estados Unidos en el proceso de la revisión del TEMEC, pues va a estar China, aunque no es miembro del TEMEC, pues va a estar China en la conversación, obvio. ¿Por qué? Porque para Estados Unidos el hecho de que China invierta, esté visualizando cómo mover los botones, qué botones accionar en cuestión de innovación, ciencia, tecnología, pero también la parte ya está incursionando en la cuestión de las criptomonedas, pues estamos visualizando las nuevas alianzas, las nuevas desalianzas, las nuevas rivalidades y confrontaciones que está ahora abriéndose. Esta parte que atinadamente comentaban mis colegas de cómo Estados Unidos se sale de diferentes organismos multilaterales, pues es también para reconfigurar la arquitectura del sistema internacional. ¿Cómo la veo yo? Fíjense, les comparto, en pandemia me la pasé, pues estábamos todos en pandemia, entonces me la pasé en redes sociales
y en varios medios, y escribí inclusive, donde yo decía que estábamos viviendo una Segunda Guerra Fría 2.0, justamente por esta rivalidad entre China y Estados Unidos, porque Trump le echó la culpa a Xi Jinping y el virus lo bautizó como el virus chino. ¿Se acuerdan que hasta la Organización Mundial de la Salud dijo, a ver ya, o sea, nada del virus de Wuhan, nada, o sea, ya le vamos a poner el SARS-CoV-2, ¿no? Ahora, con esta llegada de Trump 2.0, con esta parte de mover el tablero político, pero también el comercial, la manera en la que se está imponiendo, va marcando una nueva agenda global, pues apenas hace como 3 semanas yo dije, pues no, ya tengo que cambiar yo mi propuesta. Yo ahora digo, estamos viviendo una Segunda Guerra Fría 3.0, en el sentido de que la rivalidad entre Estados Unidos y China no solo no se ha diluido, al contrario, se está haciendo mucho más antagónico en esta mirada de los países del norte global, pero el sur global, pero este bloque antioccidente entre Rusia, China, Irán, Corea del Norte, pero que ahora de repente resulta que hay una mancuerna de cuates entre Trump y Putin, pero a la vez Putin va a hablar con el presidente de Irán para ver cómo le echa la mano para retomar el acuerdo de la alianza nuclear, pero al mismo tiempo regresamos a lo que es América, de América para los americanos, que atinadamente Abelardo resaltaba, de la doctrina Monroe. Y entonces cuando empezamos a confabular todo esto, yo digo, a ver, ¿estamos viviendo una hiperglobalización o nos estamos moviendo hacia esta manera de lo que fue el pasado, el modelo de sustitución de importaciones? Porque cuando volteo a ver a nuestro bello país, el Plan México tiene mucho estos matices de, a ver, provoquemos el consumo local, veamos cómo generamos, producimos internamente lo que necesitamos para dejar de depender del exterior, pero la pregunta, la verdad es, pues ¿en verdad nos alcanzará? ¿En verdad estamos listos sin una política industrial, sin una, en verdad una estrategia clara? Porque yo veo el Plan México muy a la Disneylandia, mi querido doctor Enrique. Un sueño muy lindo, una propuesta sumamente romántica, pero muy difícil en realidad de alcanzar. Y al mismo tiempo visualizo que mucho de lo que se está negociando de Estados Unidos hacia México, desde mi perspectiva, yo no le voy a dar el crédito a Palacio Nacional, tampoco le voy a dar el crédito a Cancillería ni a Economía. Mucho tiene que ver gracias a la diplomacia corporativa, tanto del lado de México como del lado de Estados Unidos. El sector automotriz de Estados Unidos, los 3 CEOs más relevantes, que es el de Stellantis, General Motors y Ford, hablaron con Donald Trump y le hicieron ver, fíjense, ¿quién ama los carros? ¿Quién? ¿No? ¿Nadie ama los carros? Bueno, los conocedores de autos saben perfectamente, cuando les hablo de un pistón, fíjense, los pistones, una partecita inicial sale de Estados Unidos, se manda a una provincia de Canadá, le agregan valor, luego lo mandan a México para poder transformarlo. Y ya que está hecho el pistón, se vuelve a enviar a Estados Unidos para incorporarlo al motor. Entonces, gracias a la diplomacia corporativa de estas empresas que perderían millones de dólares, y también las de México que también perderían millones, y por eso el lunes de esta semana Nasdaq tuvo pérdidas, es que se está generando mucho esta presión hacia la Casa Blanca. No creamos tan ilusos que se dio gracias a una llamada telefónica donde dijo, oh, you're a very nice woman, Mexico is a beautiful country,
O sea, no. O sea, ¿en serio creemos que por una llamada ya por eso nos patearon los aranceles? Hay una profunda capacidad de las empresas, líderes sindicales, senadores, representantes, que se están jugando las elecciones intermedias del año que entra en Estados Unidos. Entonces, esto tiene muchos matices, tiene muchas tesituras, y yo coincido con mis colegas cuando dicen que los aranceles no pueden ser eternos. Definitivamente esto va a llegar un momento en que se va a tener que ir como negociando por bloques, levantando los aranceles, etcétera, porque de aquí a 4 años a Donald Trump no creo que le alcance 4 años como para construir su narrativa y que veamos el próximo heredero del proyecto MAGA, porque pues ya pareciera que ya no hay partido republicano, sino que es el partido MAGA, y al final del camino vayamos viendo, observemos a Elon Musk, observemos a Marco Rubio, porque van a ser personajes que en las elecciones 2028 me parece que van a ser claves y cruciales para lo que viene. Por el momento aquí lo dejo. Gracias. Para continuar con este diálogo, creo yo que, escuchando a mis colegas, no estoy tan convencido de que de todas maneras la administración Trump tenga mucho éxito en todo esto, y también tanto en la política doméstica, la política económica al interior de Estados Unidos, como en la política mundial. Tengo muchas dudas en ello, y yo creo que más bien los aires del cambio son la incertidumbre, porque además incluso si revisamos la política de las grandes potencias, pueden ser los últimos 500 años, los últimos 2000 años, que podría venir de Roma para acá, hay todo un planteamiento de que esta administración no tiene un posicionamiento estratégico de qué es lo que quiere hacer con todo esto, tanto para los Estados Unidos como para la política mundial. Sí, está el tema de que quiere ser el líder del sistema internacional y ponerse a la cabeza ahí, pero no se ha delineado el plan estratégico para ello. Sería un primer comentario. Un segundo comentario, estoy de acuerdo con Enrique en el planteamiento de, al final creo yo que el sentido del Estado, y esto lo vemos en la mayoría de las teorías de relaciones internacionales, en los estudios de seguridad internacional y en la seguridad nacional, el Estado sigue siendo el factor clave, fundamental: territorio, población, fronteras. ¿Qué nos están diciendo? Que no están de acuerdo con esta aproximación de respetar las soberanías de otros estados, y esto sí, en el discurso y de alguna manera en la práctica se está volviendo. Ahora, si tomamos en cuenta lo que se concibió en la fundación de los Estados Unidos con el ala moderada y juiciosa, que son los antifederalistas, ellos trazaron, cuando se estaba construyendo la constitución de los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, que era muy peligroso que finalmente en el arreglo constitucional se le diera todo el poder al comandante en jefe. Los antifederalistas plantearon, viendo Esparta, viendo Roma, viendo Grecia, que eso en el tiempo, incluso los británicos, que eso en el tiempo se podría fracturar si el comandante en jefe era alguien que no creía en los valores democráticos, por cierto imperiales, pero democráticos al fin. Y esto podría poner en jaque a los mismos Estados Unidos, y vemos para mí claramente, incluso ni George W. Bush, cuando llega al poder, de alguna manera acaricia esto, porque él también traía impulsos imperiales y parte de su equipo. Es justo la llegada de Donald Trump, que él está diciendo, él cree en la democracia solamente cuando él gana. Si él pierde,
obviamente él está planteando que ganó 3 veces la presidencia de Estados Unidos, incluyendo la del 2020. Entonces ahí hay un tema. Ahora, resulta que una gran superpotencia, si digamos conceptualmente identificamos que es liderazgo, Producto Interno Bruto, economía mundial, liderazgo en gasto militar, segundo punto, que va también desde el complejo militar industrial, pasando por el complejo industrial espacial y nuclear. Segundo punto, Estados Unidos claramente está ahí. Tercer punto, innovación científica y tecnológica. Estados Unidos está ahí, pero ya le están tocando claramente los callos y no los pone. Hay otro elemento que es extensión territorial. Sí juega en la política de las grandes potencias, recursos naturales y población. Si ve Estados Unidos a Rusia, pues puede ser casi el doble. China y Estados Unidos casi ahí se van en términos de extensión territorial. Entonces, aquí vemos que en todas las variables, porque yo creo que hay que ver en ese sentido la aproximación al poder, tanto en la política mundial como estos actores, que hay una serie de variables donde Estados Unidos sí está impactando a nivel global, pero hay otros en Euroasia, en África, en Medio Oriente, etcétera, donde Estados Unidos, incluso Sudamérica aquí, en Sudamérica, que ya no la rifa, ya no es el actor global que solió ser durante la Guerra Fría o la posguerra fría. Voy al otro elemento, que sería el del hemisferio occidental, regresando a este punto. Él dice, bueno, nos repartimos el mundo, Estados Unidos en el hemisferio occidental, recuperar el tema de la doctrina Monroe, ahí se explica mucho lo de Rubio, que él sea el secretario de Estado, también la alineación con su embajador, por cierto, con el plan del Comando Unificado y el regreso del Comando Sur, claramente ahí, y está este tema de Groenlandia a la anexión del discurso de anexión de Texas con la recuperación del Canal de Panamá, y ahí prácticamente se detiene el perímetro de seguridad e influencia estadounidense, de alguna manera hasta los Andes, pero hacia Sudamérica se diluye. Hay que preguntarle a Lula justo ello, y a algunos de los otros actores que ya, Chile por ejemplo, no, que ya no es desde hace bastante tiempo el principal socio comercial sudamericano de Estados Unidos. Luego entonces pasamos en términos de niveles de análisis, esto que yo mencionaba, la región. La región es muy interesante si comparamos otra vez Estados Unidos, Rusia, China, si lo comparamos en el caso nuestro, que ahí estamos hablando de millones de años, que tiene que ver con la formación de los océanos, la formación de los espacios geográficos, lo que es el norte del hemisferio occidental. Y ahí hay siempre un tema de interdependencia, como sabemos, hay la mariposa monarca, la ballena gris, que es norteamericana, las migraciones que se puede caminar desde Centroamérica, incluso desde los Andes, de Centroamérica hacia Estados Unidos, pensando nada más en el caso de la frontera entre China y Rusia, que son 8 horas de vuelo aproximadamente, compartiéndola ahí. Entonces, mi punto aquí es que la interdependencia es de ida y vuelta. Es de ida y vuelta. Y es otra de las fallas estructurales de fondo de la administración. Esto tarde o temprano se va a reventar. Creo que ya se está resquebrajando parte de lo que está implementando. No obstante, dado que, por ejemplo, entre 1983 y el año 2000 el comercio entre México y Estados Unidos aumentó en un 482%, que la vulnerabilidad por parte de México es extraordinaria en la relación con Estados Unidos. Somos el principal socio comercial, viene China, viene Estados Unidos, Canadá, y es ahí donde la cercanía geográfica nuevamente nos pone en una gran vulnerabilidad. Paso a mi siguiente punto, que es Euroasia. Euroasia, por ejemplo, si vemos
En términos de interdependencia, tenemos que Rusia ve su futuro hacia Asia, China, Corea del Norte, incluso India. Lo plantea en su estrategia como tres de los grandes actores, y ahí lo plantea BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái. Pero hay un problema estructural para los países nórdicos, Finlandia, Noruega, etcétera, y los países de la esfera postsoviética. Ellos lo plantean como un asunto crítico. Entonces, al punto que voy es que Donald Trump no se está metiendo con ningún país que tiene armas de destrucción masiva. Pero tampoco Rusia, y tampoco Rusia, que sería en este caso con China o con Corea del Norte, pero tampoco China con Pakistán o con India en el asunto de conflictos territoriales. Sí lo está haciendo con la Unión Europea, lo está haciendo con Canadá y con México, que esto está planteando también un dilema para países que compartimos la frontera terrestre con este tipo de estados. Entonces, aquí voy cerrando mi comentario en el sentido de que si tenemos en cuenta esta dimensión global y áreas de influencia con tres centros gravitacionales del poder, como he venido llamando, hay una gran vulnerabilidad por parte de estados como Canadá, como México, que además en el caso de Canadá están planteando, es una excusa completamente el tema del fentanilo. Si vemos en realidad el argumento de fondo que se está debatiendo en Canadá es el asunto del Estado 51. Ese yo creo que es el tema de fondo, por lo menos hasta este momento. Y si lo vemos en perímetros de seguridad, ellos son la frontera norte, nosotros somos la frontera sur, yo creo que debemos de repensar estos niveles de dependencia, vulnerabilidad que tenemos con Estados Unidos, y que esa frontera, si lo vemos, además, Estados Unidos se concibe, va a cumplir 250 años el próximo año. China en su historia oficial se concibe como un estado de 5.000 años, los rusos como un estado de 1.000 años, con una continuidad, con sus cambios y continuidades, y Estados Unidos es el estado más joven, diría yo, más inmaduro, pero que en este momento está planteando este cambio en la política mundial. Cierro mi comentario, que sin embargo lo que sí está abriendo es una gran vulnerabilidad para todo el sistema internacional, con la cooperación para el desarrollo, con la cooperación para el intercambio de información en tiempo real vía cambio climático, que requiere una convergencia de todo el sistema internacional, de los cerca de 200 estados del sistema internacional, para el intercambio de información con respecto de las pandemias o infecciones. Como sabemos, ya se salió de la Organización Mundial de la Salud también el presidente Trump, y para el tema de el armamento, rearmamento nuclear. Todo esto requiere cooperación internacional y acuerdos de una gobernanza global, que en este momento, creo yo que me queda claro, que la principal potencia, la potencia global que sería Rusia, disruptiva, y la emergente, que es China. Curiosamente, China está planteando que habría que ser más cautos, más cuidadosos con este nuevo esquema, y en ese sentido yo creo que si lo vemos tanto en el esquema global como en la interdependencia, porque es contraproducente para los mismos Estados Unidos, yo creo que ahí hay una serie de riesgos, y también sí vislumbraría una serie de oportunidades, porque creo yo que en México nos tenemos que replantear la cercanía geográfica. El otro día lo estaba yo mencionando, para el próximo siglo. Habría que repensar la cercanía geográfica para el próximo siglo, no solamente para este sexenio, sino para el próximo siglo. Gracias. Bueno, yo quería hablar básicamente del sistema financiero internacional. ¿Sí? Es decir,
Trump se ha metido con tarifas, hasta ahí ha llegado, el pobre tipo todo lo que lleva 2 meses en el poder, 2 meses, y vean todo lo que ha hecho. Como ustedes saben, el comercio internacional, todo lo que es comercio internacional requiere de algo que se llama dinero y requiere de instituciones financieras que son las que pueden de alguna manera ayudar a mover ese dinero. ¿Sí? Entonces, déjenme centrarme en moneda e instituciones y déjenme decirles por qué ambas potencialmente pueden ser vulnerables a acciones de Trump. ¿Qué monedas estoy hablando? Bueno, hay una moneda muy particular en el mundo que se llama el dólar. El dólar es una moneda de reserva. Todo el mundo la quiere, todo el mundo la demanda y gracias a eso justamente es que Estados Unidos puede tener grandes déficits porque emite papel y la gente está dispuesta a mantenerlo. ¿Sí? El otro gran mercado es el que se conoce como el mercado de eurodólares, que es un mercado que lo que ayuda es que a las instituciones europeas puedan comerciar con el resto del mundo y para eso requieren no solamente euros, porque el euro no es que se comercie tanto, requieren dólares. Entonces, ese es otro gran mercado. Y en términos de instituciones, pues ciertamente está las instituciones financieras, las voy a resumir en bancos y no bancos, y los bancos requieren de una regulación. Esa regulación es lo que nos da certeza de que cuando yo exporto algo a algún país del mundo, yo sé que el dinero me va a llegar, finalmente. ¿Sí? Trump está metiendo de alguna manera ruido en ambos espacios. Por un lado, como les decía, está buscando salirse de instituciones globales. Es un emperador raro. Quiere ser un emperador raro porque quiere tierras, quiere propiedades, pero no quiere la gobernanza internacional. ¿Sí? Él quiere la gobernanza para sus propios intereses, no le interesa la gobernanza internacional. ¿Sí? Esa gobernanza internacional enfocada en la parte financiera tiene que ver con el Banco Internacional de Pagos. El Banco Internacional de Pagos es una institución que está en Suiza, que lo que hace es una institución global donde participan los principales bancos centrales del mundo y ahí de alguna manera negocian, disputan nuevas regulaciones, por ejemplo, qué hacer con los bitcoins, qué hacer con las criptomonedas, cómo las regulamos, y toda una serie de los bancos centrales deberían o no deberían tener su propia moneda virtual, etcétera, etcétera. Desde que surgió el Banco Internacional de Pagos en 1920 por ahí, los Estados Unidos nunca han querido estar. Tanto es así que en los primeros 20 años el representante de Estados Unidos en este Banco Internacional era JP Morgan. Era el dueño de un banco, no era un presidente, no era un secretario. ¿Sí? Nunca ha habido un presidente norteamericano, un presidente del BIS que sea de Estados Unidos. Y es curioso, Estados Unidos es la sede de los grandes organismos, de las grandes instituciones privadas financieras, ¿no? Se está queriendo salir. Salirse quiere decir, no es que ya no quiero resolución, es que ya no quiero pagar. Punto. ¿Sí? ¿Qué implica salirse? Implica salirse quiere decir que no necesariamente tiene por qué hacerle caso, que la regulación norteamericana no tiene que apegarse a la regulación internacional. Para todo lo que sea provisiones, para todo lo que sea el buen manejo de los bancos. Y la pregunta ahí es, si Estados Unidos se sale, ¿por qué otros países tendrían que seguir a las normas que plantea el BIS? Entonces, eso puede generar vulnerabilidades en el sistema financiero y puede al mismo tiempo trastocar un poco el comercio. No solamente se está saliendo el BIS tiene dos grandes comités muy importantes. Uno se conoce como el Comité Basilea, que ahí donde se fija es cuánto capital tiene que poseer cada banco. ¿Sí? Es una norma internacional. Y la otra es un Comité de Estabilidad Financiera. ¿Sí? Y ese Comité de Estabilidad Financiera en la actualidad juega un rol muy importante. Porque cuando hablamos de cambio climático, el cambio climático ciertamente puede
debilitar fuertemente al sistema financiero internacional, simplemente en la medida que el cambio climático puede hacer que deudores que antes eran seguros ya no puedan pagar sus deudas. Entonces, justamente ese comité lo que estaba buscando es qué medidas tomar para de alguna manera evitar ese contagio del cambio climático al sistema financiero. Y obviamente las medidas a tomar en parte iban a tener que atender las causas del cambio climático. En Estados Unidos muchos sectores no creen en el cambio climático, así que es consistente con querer salirse de él. Lo segundo tiene que ver con el hecho de que Trump muy recientemente ha dicho que el gobierno norteamericano va a comenzar a comprar criptomonedas. No sé si ustedes saben, pero hay un número máximo. ¿Sí? Y quiere comenzar a comprar porque le preocupa que la criptomoneda pueda comenzar a tener hasta ahora un dinero que no realmente no es dinero, porque solo sirve para especular, pero difícilmente lo puede comprar. Pero Trump lo que está preocupado es que si por acto de magia las criptomonedas comienzan a tener un mayor uso en el mundo, él quiere tener una posición importante para de alguna manera influir en ese mercado. Y uno dice, no, pues está bien, es razonable. El único problema es que esa posición, si algo hace, es justamente debilita el valor del dólar como moneda de reserva. Trump nos está diciendo el dólar va a perder valor y por eso me estoy yendo a apostar con criptomonedas. ¿Eso qué implica en términos económicos? Perdón que lo diga, porque no sé que todos son economistas, que el valor del dólar va a comenzar a caer. ¿Sí? El dólar vale mucho, exageradamente mucho, justamente porque todo el mundo lo quiere demandar. Pero en la medida que va perdiendo valor, es como que si el dólar se estuviese devaluando. Y eso, por cierto, apunta a favor de Trump. Porque si se devalúa la moneda, pues en principio lo que tiende a pasar es que las importaciones se comienzan a encarecer para los norteamericanos. Y eso ayuda, por cierto, a la industrialización. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema acá con Trump, con todo lo que está haciendo y con todos los guiños que está avanzando, que era con lo que yo empecé? Trump dice algunas cosas y después lanza al aire. Hablábamos de territorios. Yo creo que no deberíamos tomar a la ligera la cuestión de que el Golfo de México ahora tiene una parte que se llama Golfo de América. No es simplemente un problema de un nombre de aguas. Es una primera entrada a decir, una parte del mar, de ese mar, va a ser mío. ¿Y qué implica? No sé qué implicará con tierras, pero es todo un tema por delante. Pero, solamente para terminar, por eso decía, entonces, lo que está haciendo Trump en términos financieros sí puede comenzar a tener impactos globales en la medida que debilite el sistema financiero, lo vuelva más vulnerable a cambios climáticos y al mismo tiempo que nos esté diciendo y que le diga a todo el mundo que la moneda de reserva pierde valor. Eso, por cierto, al mismo tiempo también lo afecta a Estados Unidos. Es decir, las cosas no son necesariamente lineales, ¿no? Es como hablamos muchas veces entre chiste y chiste, los colegas de economía, que decimos on the one hand and on the other. O sea, no es fácil discernir cuando una cosa es claramente buena y claramente mala. ¿Sí? Pero Trump empuja todas sus penitas a tener mayor poder en territorio y en el aire. ¿Sí? Acuérdense que Musk puede definir quién gana la guerra en Ucrania. Tan fácil como apagar sus satélites. Y eso no es de Estados Unidos. Es un individuo que es muy poderoso. Y eso también es algo nuevo que nunca habíamos vivido, creo yo. Que a nivel mundial pudieran haber 5 o 6 tipos que no tienen poder político, no fueron electos por nadie y que puedan realmente trastocar el mundo. Muchas gracias. Y ahora sí. Bueno, y ahora sí, como decía, pues se abre a las preguntas que ustedes pudieran tener. Si les parece, tenemos primero
4 preguntas, por favor, que sean preguntas puntuales y cortas. Isidro. No sé si hay micrófono. Voz alta. Voz alta, no sé. Sí, es más un comentario que trata de recoger lo que cada uno lo dijo, pero no completó. Hola, hola. Hay otra explicación. Así como Inglaterra se replegó después de la Segunda Guerra Mundial, vendió sus posesiones, trenes, telégrafos, todo lo que tenía, lo mismo le está pasando a Estados Unidos ahora, se está replegando. En ese repliegue, ¿por qué se repliega? Porque pierde participación en el negocio mundial, hay otro gran jugador que es China que gana participación, entonces que yo garantice el tránsito en el Mar Rojo me beneficia cada vez menos. Y para hacer que eso se cumpla, necesito tener un gasto enorme de mi país. Entonces, el beneficio baja, la paz en el mundo o el orden en el mundo me beneficia menos, yo me repliego. Me repliego y dejo un mundo multipolar, que es lo que vos decías. Pero ese mundo multipolar entonces deja agujeros como la carrera espacial o lo que decía Pablo de las telecomunicaciones y la inteligencia artificial, deja vacíos que son los peligros que vamos a enfrentar. Pero esa explicación que viene de Jan Brenner es el G0, ¿no? En lugar del G7, G20, no, es G0. No hay una hegemonía única que se beneficie del nuevo orden mundial y eso es lo que estamos viendo, el repliegue de Estados Unidos. Me encantó, muchas gracias por la presentación. Solamente para recuperar para los alumnos, qué bonitas son las ciencias sociales, porque cada uno de ellos se trataron del mismo tema, pero de distintas formas. Y voy a preguntar a los académicos por qué el neo, y por qué usan el neo, y cómo se aplica en el neo. Porque escuchamos mucho neo, pero no sé qué significa para cada quien. Entonces, aquí presentamos negocios, el punto de análisis era negocios y cómo se van a invertir. Aquí se presentó casos de políticas, cuándo son las elecciones, cuáles son los grupos de intereses, cómo se entienden esos grupos de intereses a través de sus estados y a través de entre estados. Aquí mercados financieros, mercados de estado y esta interacción en el estado y el mercado y cómo ellos se van a interactuar y cambiar sus formas, ¿no? Y Abelardo habló mucho de la historia y cómo empieza la historia para definir qué está pasando hoy en día. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿el neo de qué? ¿Cuál es el neo y cuál es ya siempre ha sido como la vida cotidiana? Entonces, en términos de ciencias sociales, lo que yo veo es que en nuestro punto de análisis es de neoliberal, bueno, todos los neos que escuchamos, ¿no? Donde el punto de referencia, donde empieza, ¿no? O sea, el bis, o dónde empieza Romanos, dónde empieza este punto de análisis. Y la segunda, la única otra cosa que quiero subrayar es Trump en su gobernanza, su política es caótico. Entonces, él le gusta tener caos. Y eso también influye esa instabilidad de los mercados y instabilidad política, instabilidad de los negocios y también de relaciones internacionales. Por eso también se mantiene ese caos para que nos enteramos y eso también es bonito de las ciencias sociales porque vamos a estar pensando y muy atentos. Pero ¿hasta qué punto vamos a alcanzar de él? Gracias. ¿No crees que están dando un poco mucho peso a la inteligencia de Musk y Trump? Como su secretaria de prensa, como fue insultada cuando alguien le corrigió de cómo tarifas funcionaban y aún Trump está repitiendo la mentira de cómo tarifas funcionan. Igual como el papel de la verdad, especialmente como en redes sociales y como el movimiento de todos estos grupos en línea. Yo quería preguntar, o sea, aquí hablaron y preguntamos quién estaban de acuerdo con lo que había hecho México hacia Estados Unidos y las posturas que habíamos tenido. Yo quería preguntarle sobre todo a Aribel, que fue la que habló de eso, qué
¿qué sugerirías que hubiera hecho México? O sea, realmente es muy complicado negociar con Trump. O sea, entonces, ¿qué es lo que tú hubieras preferido? ¿Qué es lo que tú hubieras pensado que habría estado bien que México hiciera? A ver, yo empiezo entonces, a ver si soy el último. Y simplemente déjame abordar la pregunta que hizo Isidro, que me pareció un buen comentario, y simplemente a modo de, para seguir la línea. Por ahí de 1433, por ahí de 1433, unos 60 años antes de... Por ahí de 1433, China era la potencia más grande del mundo. Tenía aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto del mundo. Y China, por cuestiones religiosas, entre otras cosas, voluntariamente se cerró al mundo. Totalmente. Y ese fue el descalabro del Imperio Chino. China volvió a aparecer recién por ahí de 1800. ¿Sí? Y yo creo que, agarrando la idea de Isidro, que está diciendo Isidro, ese es el temor en parte que hay. ¿Sí? Que Estados Unidos, por un lado, quizás estábamos viviendo en un mundo hiperglobalizado, y quizás el mejor ejemplo de eso es Twitter, así de manera muy sencillita, ¿sí? Y si algo quiere Trump ahorita hacer, es no, parecería que me quiero comenzar a cerrar. Y Musk es todo lo contrario. ¿Sí? Ahí pueden ver un pequeño ejemplo de las contradicciones que hay internamente. ¿Sí? Por otro lado, piensen también en términos, ya para termino, Estados Unidos es el líder mundial hace 100 años, nada más, 1914 por ahí. Antes no lo era, ya pasaron 100 años. Y mucha gente ya comienza a pasar a decir que ya terminó el milenio norteamericano. ¿Y qué se viene? El resurgimiento asiático. Esos son los cambios que estamos viviendo. El gran problema es que no son cambios suaves y tiene muchísimas consecuencias en lo económico, en lo político, ¿sí? Y en lo social. Y el problema es que no sabemos por dónde va la cosa. Coincido igual con Isidro, básicamente con la síntesis que haces, ¿no? Se generan estos polos con sus propias dinámicas y sí se generan muchos huecos. Ya no alcancé a apuntar el tema de la inteligencia artificial, que coincido básicamente con lo que se está comentando, pero si lo vemos en el caso de China, además, más de 1.400 millones de habitantes, una concepción de asumirse como un estado-continente, con una dinámica milenaria, con la disciplina confuciana, taoísta y budista, que manejan esa mística para la disciplina y para el trabajo. Creo que sí aterroriza brutalmente a Trump, sobre todo. Nada más pensamos, el hemisferio occidental son alrededor, nuestro continente, 900 millones y algo de habitantes, China 1.400, India 1.400 por ahí. Y la disciplina de la fuerza laboral, la mano de obra calificada y la innovación es tremenda, ¿no? Con esto que comentabas coincido plenamente. Bueno, rápido otro comentario, gracias Isidro, con respecto de lo que mencionaba Heidi. Creo que simplemente coincido, he aprendido mucho de mis colegas también, les agradezco. Y que hace lo rico de la interdisciplina y de nuestro estudio en las ciencias sociales. Simplemente mencionaría en el caso del NEO, creo yo, algo que está ahí, nada más lo mencionaría para el caso de neoimperialismo, que es básicamente que está de vuelta, claramente. Así lo sintetizaría en este contexto por la falta de tiempo. Y por último, diría
Y coincido también aquí con Heidi, que algo que hay un debate en Estados Unidos muy fuerte que es welcome to the chaos, ¿no? Y creo que sí estamos claramente en ese contexto a nivel global. Ahí le dejaría agradeciendo el favor de la atención. Ya sé que ya hace hambre. A ver, rápidamente. Ya hace frío, primero calor, pero bueno, rápidamente. ¿Qué hubiera hecho yo si fuera asesora de Los Pinos? Perdón. Palacio Nacional. Ya sé. Es cotorreo. No, es que es cotorreo, porque yo iba a votar por alguien diferente. Entonces es cotorreo. Número 1, yo hubiera vuelto a crear la Subsecretaría para América del Norte en la Cancillería. Terrible error que en el 2018 se eliminara y se creara como una simple jefatura de unidad, a cargo metiendo gente inexperta, la mayoría de ahí no son miembros del Servicio Exterior Mexicano. Entonces, para empezar, lo hubiera vuelto a crear, hubiera hecho una evaluación de todos los esfuerzos que el COMCE, el Gran Bajío y otras organizaciones empresariales han hecho para intentar sustituir lo que antes era ProMéxico. Entonces, definitivamente, me parece que hemos perdido mucha cancha en el plano de los negocios globales por querer decir o pretender que el COMCE lo haga, que las embajadas, ahora el embajador, o sea, si ya de por sí hacía un montón de cosas, pues ahora es lo mismo, pero además con más funciones. Ya hubiera yo desde el 20 de enero cambiado al embajador Esteban Moctezuma, no tengo nada en contra de él, no es nada personal, pero me parece que el gesto, el protocolo, la costumbre, pues de que entra alguien y mandas a un nuevo emisario, tachezote de que no se haya dado eso. Y me parece que la entrega de estos 29 personajes que se enviaron a Estados Unidos apenas hace 2 semanas, pues simbólicamente se hubiera hecho el 20 o el 21 de enero, en una muestra de que México está haciendo mucho antes de enfrentar las cosas, no que ya tenemos el bomberazo, a ver cuál extintor agarro político para ver ahora cómo le hago con el fentanilo, a ver cómo le hago ahora con la migración. Eso es lo que yo considero que se hubiera hecho, pero me queda muy claro que pues yo no estoy ahí, me queda muy claro que no me escuchan, me queda muy claro que pues sí me escuchan, pero por eso es que luego no les caigo también allá a mis amigos de Cancillería, y me queda muy claro que al final del camino las cosas no van a cambiar, porque esto es como, ellos lo dicen, el segundo piso de lo mismo. Entonces, mientras sigas haciendo lo mismo, vas a tener los mismos resultados. Entonces, espero haber sido clara. Bueno, yo cierro también. Primero agradecerles a los colegas de la mesa, Ari, Pablo, Abelardo, y a todos ustedes por su paciencia y su tiempo aquí con nosotros. Agradecerles también sus preguntas. Da para otra mesa, Ari, pero bueno, porque ya te metiste con otros temas. Da para otra mesa. Yo prefiero siempre que no me traten como a Zelensky o al propio Justin Trudeau, yo en lo particular. Y creo que sí tiene que ver con un tema de bueno, el propio Trump lo dijo, tomé esta decisión, no sé si será cierto, no, discursivamente dijo, tomé esta decisión porque me mostraron con cifras que bajo el fentanilo, que se decomisaron 7,300 armas, 14,000 eso dijo, no lo sé, pero bueno. Y finalmente yo diría, creo que sí hay muchas enseñanzas aquí que son importantes. Sí, fortalecer de manera urgente el mercado interno no alcanza, pero es un paso fundamental. Fortalecer precisamente también la mirada sobre la política y fortalecer también en lo político, en lo comercial, en lo financiero, en lo académico, en lo científico y en otras esferas,
la mirada hacia América Latina, hacia África, hacia Asia, Medio Oriente, que de verdad tendríamos que estarnos planteando diversificar, no nada más en términos económicos, sino también en términos de relaciones, en términos financieros y hasta en términos políticos. Lo mencionaba de paso Pablo, pero me parece fundamental, y lo mencionaba Belardo y también Ari. A ver, posiblemente es el fin de una época de liderazgo de Estados Unidos en el mundo y el fin del milenio norteamericano, el fin del liderazgo de Estados Unidos. Les doy un dato interesante. El modelo de organización política que conocemos vinculado al presidencialismo fue inventado en Estados Unidos, no existía. Es decir, estamos hablando entonces de una crisis no nada más económica, sino incluso hasta ideológica, porque todos los preceptos que tenemos de avance democrático, indicadores democráticos, las lecturas de Robert Dahl, están vinculadas ahí. Si vienen otros derroteros y si vienen otras formas de organización política, acuérdense que además la democracia no es la única forma de gobierno en el mundo, de hecho es la minoritaria. Hay otras formas de gobierno que están ahí presentes. Toquemos que el vecino de al lado se nos vaya a convertir en una autocracia, una cosa por el estilo, pero tenemos que estar muy pendientes precisamente por eso, porque al venir todos estos reacomodos, se reacomoda la economía, se reacomodan las formas de organización política, los mecanismos de representación, los mercados, los espacios financieros. Y a propósito de lo que decía Jaime, pues sí, en una época de caos, bueno, pues evidentemente, o en un momento, o en un discurso de caos, muchas cosas pueden ocurrir. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Bueno, sin más, muchísimas gracias por su presencia y esperemos vernos pronto otra vez la segunda parte. Por acá. Una segunda parte. Sí, una fotito. Luis, ¿nos sacas una fotito a los cuatro? Ya que estamos aquí. Mira, Luis nos va a hacer favor de sacarnos una fotito, ya aprovechando que... Va. Espera. Nada más aguántanos tantito que les tenemos aquí la foto. Me sorprende que fue el único que usó datos estadísticos. Hay una cerita para quitarnos las arrugas. Esa es la profesional. Ese ya es imposible, querido. Como salga. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Es que un conversatorio no precisamente sí que es una fuerza. Voy. Sí, no, está perfecto. Fue una entrevista de 30 minutos, es que tenemos un bloque de economía. Entonces, ¿Con quién?